Hola, hermanos y amigos, una vez más, por la providencia divina, nos encontramos para reflexionar sobre la Sagrada Escritura. Precisamente hoy vamos a tocar un tema muy importante, el tema de la Iglesia y en relación con la Sagrada Escritura. ¿Cómo se relacionan? Bueno, la Iglesia tiene como origen a la Sagrada Escritura. La Sagrada Escritura, a su vez, tiene como origen la Iglesia. Es decir, ambas existen porque se condicionan una a otra. La Iglesia existe porque dice la palabra divina, la palabra viva, que es Jesucristo. Y la Biblia existe porque tiene su origen en la misma comunidad eclesial. Ya desde el tiempo antiguo, entre los judíos, el pueblo de Dios es la primera parte de esta reflexión. Podemos ver que Dios se elige un pueblo para revelar su misterio en él y por medio de él a la humanidad. Después se elige otro pueblo, que es la Iglesia, para para continuar la revelación y llevarla a su plenitud, precisamente con Jesucristo, con el misterio de la muerte, de la encarnación, pasión, muerte, resurrección de Cristo. De esto vive la Iglesia, del acontecimiento pascual sobre todo. Es su centro vital. Vamos a dividir esto en tres momentos. Probablemente tengamos que tocar el mismo asunto, pero bajo otra dimensión, en otra sesión. Vamos a hablar de la Iglesia como origen de la Escritura. Después, la Iglesia como destinataria de la Escritura. Y una cosa muy importante que tenemos en la Iglesia Católica, el magisterio. Magisterio y Sagrada Escritura al servicio de la revelación. Recordemos que la Biblia no es la palabra de Dios. La Biblia contiene la palabra de Dios. Entonces la Escritura, que necesita interpretarse, actualizarse, adecuarse al momento en que se lee, se proclama o se vive, tiene que tener como una guía que garantice una recta interpretación y asimilación de la palabra de Dios. Es el magisterio y tradición. La tradición, ahorita veremos también, es la vida de la Iglesia misma. Desde el principio de la Iglesia celebró, por ejemplo, la Eucaristía, bautizó al principio, inmediatamente predicó, todo eso como la tradición. Así que podemos decir que predicación, enseñanza, la vida misma de la Iglesia es parte de la tradición, o hace la tradición. La tradición también se entiende como transmisión del mensaje. Por eso en la Iglesia Católica hablamos de la tradición apostólica, porque procede de los apóstoles, son los primeros testigos de los hechos salvíficos. Por eso la tradición no es nada más una recepción y transmisión de una predicación, de unas enseñanzas. Es la posibilidad de casi tocar el misterio mismo en su acontecimiento, en su momento original. Por ejemplo, la Eucaristía es el sacramento, como decíamos, más vivo, que nos hace presente hoy la muerte y resurrección de Jesús. Por eso se llama memorial, ya hemos dicho, ya lo dijimos. Memorial porque hace presente, no recuerda. La misa no es un recuerdo romántico, es actualización del misterio de la Pascua, acaecida en Cristo. Eso es lo que hace parte también de la tradición. Así que todos los sacramentos, el derecho canónico, las normas de la forma de vivir, es tradición. Bueno, tradición y magisterio
están al servicio de la Sagrada Escritura. Bien, vamos a hablar entonces ahora del origen. Voy a leer un texto cortito, muy cortito, 2 versículos de la segunda carta de San Pedro, que dice así: tengan muy presente que ninguna profecía de la Escritura puede interpretarse por cuenta propia, ya que ninguna profecía ha tenido su origen en la sola voluntad humana, sino que, impulsados por el Espíritu Santo, hubo quienes hablaron de parte de Dios. Vean cómo San Pedro, o quien haya sido en nombre de San Pedro, en la segunda carta, nos dice que no hay libre interpretación de la Escritura. A veces los que critican a la Iglesia nos critican que tenemos un magisterio que es tirano, que es autoritario. No, es una guía, es algo querido por Dios también. Dios fundó el pueblo de Dios. Dios es el creador de la Escritura. Dios es el creador de la Iglesia. Y entonces la Iglesia con la Escritura se necesitan mutuamente. Así que hay un magisterio querido por Dios que nos ayuda a interpretar adecuadamente en el paso de los siglos, nos ayuda a interpretar adecuadamente la Biblia. Nadie la puede interpretar individualmente a su gusto. Por eso tenemos al Papa, los obispos, que nos enseñan eso, el magisterio formado por ellos. Eso lo veremos en otro momento, verán, con más detenimiento. La Iglesia entonces es la depositaria principal de la divina revelación. Dios nos habla, pero nos habla a través de la tradición interpretada por la Iglesia misma. Los libros sagrados nacen en la Iglesia, se forman en la Iglesia, tienen su origen en la Iglesia. Por ello que es el origen de la Iglesia, es el origen de la Sagrada Escritura. Los primeros testigos oculares, son los apóstoles. San Juan, en su primera carta, nos dice claramente: lo que hemos visto, oído, palpado acerca de la vida, eso les anunciamos. Son testigos de la palabra y de los hechos de Jesús. Entonces hoy nos ponemos en contacto con ese hecho, con esa palabra, más que con la palabra del apóstol o del predicador. Nos ponemos en contacto directamente con Dios. Y es la idea que la Biblia nos sirve para encontrarnos con Dios, con su palabra, y por medio de su palabra nos ponemos en contacto con Dios mismo. Nos ponemos en diálogo, lo escuchamos, Él nos habla para orientarnos, para guiarnos, estimular nuestra vida, alegrarla, hacernos libres, nos corrige, nos reprende, sí, pero también nos consuela, nos alivia, nos llena de gracia, nos llena de gozo y de esperanza. Entonces tenemos que concluir también, por lo pronto, que los libros sagrados, nacidos en medio del pueblo de Dios, respondan a lo que Dios nos quiere decir como proyecto de salvación. Dios tiene un proyecto de vida, ya hemos dicho, y lo encontramos principalmente en la Iglesia. Vamos a hablar otro día de la tradición más desarrollada. Hablaremos de la Iglesia y el catecismo, porque los enemigos de la Iglesia también nos critican porque tenemos catecismo y nosotros hacemos más caso del catecismo que la palabra de Dios. No. En todo caso, el catecismo está inspirado en la Sagrada Escritura. No nos enseña otra cosa más que eso. Cuidado, cultivado, transmitido mediante la autoridad del magisterio de la Iglesia. Eso sí.
Tal vez veamos un día también, nos tengamos a ver el nacimiento del Nuevo Testamento. Ahí veremos que nace de la tradición. Jesús predica, los profetas también en el Antiguo Testamento anunciaron la palabra de Dios, y luego alguien, casi nunca ellos mismos, ponen por escrito lo que dijo. Ahí comienza la tradición oral, que luego se hace tradición escrita y se transmite y llega hasta nosotros. ¿Ven? Así también el Nuevo Testamento, por eso digo que, insisto, la Biblia tiene su origen en la misma iglesia. Es la iglesia la que vive, cree lo que ve. La iglesia comienza cuando hay gente que le cree a Jesús, lo sigue, lo escucha con atención y lo va identificando con Dios sin saberlo plenamente. Sabe que es un profeta grande, más que todos los que han pasado, y lo aprecia. Y empiezan a conservar su palabra, como María, como dice el evangelista San Lucas. María conservaba todas esas cosas en su corazón. El pueblo de Dios conserva la palabra de Dios desde el comienzo, la vive, la celebra la Eucaristía. Dice el Hecho de los Apóstoles, todos los días, por lo menos cada 8 días, se reunían para compartir la palabra y el pan. Bien, la palabra y el pan. Escuchar la catequesis, escuchar la palabra de Dios juntos, y luego comulgar juntos. Eso es la Eucaristía, simbolizando, representando que estamos unidos en Cristo, que Cristo está con nosotros, que Cristo vive con nosotros a través de su palabra y a través del sacramento eucarístico. La otra vez, hace poco hablamos de la sacramentalidad de la palabra, que la palabra de Dios es como un sacramento. Bueno, ya ven, es tan importante que sí le damos a los católicos importancia a la palabra de Dios, porque ocupa un lugar muy importante en nuestra vida. Bien, ahora vamos a hablar del tema de la Iglesia como destinataria de la Escritura. La Iglesia predica que el acontecimiento de Cristo es único, definitivo, inigualable, por lo tanto irrepetible. Y eso es el alma de la Iglesia católica, Iglesia cristiana, perdón, porque hay muchos cristianos que sí creen esto bien, casi igual que nosotros. Es esto lo que anuncia la Escritura, es esto lo que anuncia también la Iglesia. La Iglesia, cuando interpreta la Escritura, es fiel a lo que dice la Biblia, a lo que dice la palabra y lo que quiere decir a la gente de hoy. La Iglesia se ha adecuado a lo largo de 20 siglos, más de 20, a la gente que la escucha. Y como es destinataria, ya vimos también cómo es norma de vida. Creo que no lo hemos visto. La famosa canonicidad de la Sagrada Escritura. Es un canon, la Biblia es una regla de vida para los creyentes. Entonces, como los primeros destinatarios somos los cristianos. A veces como cometemos un error los católicos, por lo menos los católicos, en querer imponer nuestra forma de vivir a los no cristianos, que no son cristianos, no tienen por qué seguir las normas de la Biblia, de la Sagrada Escritura, de la Iglesia. Eso hay que reconocerlo. No tenemos derecho a imponer nuestra manera de vivir a nadie. A nosotros sí nos obliga. Por ejemplo, el tema del divorcio. ¿Por qué la Iglesia? La Iglesia prohíbe, no, la Iglesia no lo prohíbe. Lo prohíbe Cristo. ¿Qué quieres? ¿Qué te diga? Reclámala a Él si quieres. Pero no a la Iglesia. La Iglesia siempre es fiel a lo que recibió de Cristo. Lo transmite y lo exige.
a todos sus fieles. ¿Eres católico? Bueno, entonces tienes que creer en Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. La ley Mendoza del Espíritu Santo no le ha inventado nada. Lo recibió de Cristo, de Jesús mismo. Bien. No tiene autoridad para... la autoridad no llega a inventar de una manera incoherente, irracional, oportunista, ocurrente, lo que enseña. Todo está en la Sagrada Escritura. Entonces, la Biblia aparece así como destinada a alimentar la vida misma de la Iglesia. La Iglesia era destinataria de la Escritura. Es la carta magna de la comunidad creyente. Es la fuente de vida espiritual. Voy a leer algo espiritual. Lo mejor que puedo hacer es acudir a la Sagrada Escritura, en primer lugar. Luego algún comentario de algún santo o algún especialista, algún experto. Porque si no, empezamos con los expertos, empezamos a leer lo que dicen otros que dice la Biblia. No, primero escuchamos la palabra ¿qué me dice a mí? ¿Para qué me sirve? Y si necesito una ayuda, consulto un libro, un autor, un santo. Así, ¿qué dice San Ireneo, un padre de la Iglesia? ¿Qué dice Santa Teresa de Jesús sobre esto? ¿Qué me enseña? No te enseña que Teresa sea Dios a través de la interpretación de Teresa, pero ella se funda también en la enseñanza de la Sagrada Escritura. ¿Bien? Pues la Biblia sigue nutriendo a la vida de los fieles, de toda la comunidad creyente. Por eso de ella ha de sacar la Iglesia los criterios fundamentales de la predicación y de toda acción pastoral en el mundo. Lo que hace la Iglesia no inventa por inventar, sino que obedece lo que dice la palabra de Dios contenida en la Sagrada Escritura, y entonces está poniendo en práctica la palabra de Dios. Es obligación. Todo lo que hace la Iglesia tiene fundamento en la Escritura, aunque parezca que no es cierto, sí lo es. Y no remotamente. Si yo predico en mi parroquia la palabra de Dios y tengo la obligación me viene de que soy ministro suyo, soy profeta, que debo anunciar la palabra de Dios y proponer a mis hermanos para que crezcan y maduren. Así que tengámoslo en cuenta para cuando leemos la Biblia y para cuando nos queremos nutrir de algo sustancioso, la Sagrada Escritura en primer lugar, antes que nada. Les recomiendo que en casa abran sus Biblias, no las tengan guardadas. Desempólvenlas, por favor. Léanla, medítenla. Si pueden con otra persona o en mi familia, mejor. Que no nos digan los protestantes que no tenemos amor por la Biblia, por la palabra de Dios en definitiva. Que sé que le hago un lugar en mi vida, en mi corazón, en mis intereses, a algo que vale la pena escuchar, meditar y poner en práctica. Bueno, nosotros nos vemos la próxima vez en el tema de la Iglesia y la Escritura al servicio de la revelación de Dios al hombre. Hasta pronto. Oigo, Señor, tu palabra de amor. Oh Maestro, me enseñas y me llevas a ti. Oigo, Jesús, que me hablan de ti.